El monstruo del lago más conocido de Canadá se llama Ogopogo, que se hizo conocido a partir de los medios de comunicación mucho antes que lo hiciera el monstruo del lago Ness, más precisamente 7 años antes, en 1926, apoderándose de la atención del público cuando Roy Brown, editor del diario The Vancouver Sun, escribió: "Gente de buena reputación ha visto un monstruo en el lago, por lo cual no se puede ignorar la gravedad de los hechos reales". Aunque existen registros de archivo en los cuales se data la existencia de Ogopogo en el lago canadiense Okanagan desde 1872, y a partir de esa fecha los avistamientos se han reportado con regularidad hasta la actualidad. La criatura es descrita a menudo como un monstruo oscuro con varias jorobas, piel de tono verde a grisácea, de una altura de 2 pies de diámetro, con una longitud entre 15 a 20 pies. Su cabeza ha sido descrita de varias maneras, como similar a la de un caballo o a una cabra, pero casi similar en todos los registros de avistamientos. Otros detallan que tiene orejas o cuernos, y algunos simplemente lo describen moviéndose y creando ondas en el agua como con su movimiento. Desde la criptozoología, en un principio, se lo relaciona con un animal similar al plesiosaurio del lago Ness, pero posteriormente, cotejando los registros de las distintas épocas, se llegó a la conclusión que la criatura debe ser una forma de ballena primitiva, llamada Cetoides basilaurus, ya que al respecto general de este extinto animal coincide casi exactamente con las descripciones. La historia de Ogopogo comienza con leyendas indígenas a través de la historia que se transmite de generación en generación a través de leyendas ancestrales. Así, la leyenda de este mítico animal se inicia con un endemoniado nativo llamado Kel Oniwon, que asesinó a un anciano muy conocido y respetado de nombre Olcan Lecan con un garrote. Como castigo por su crimen, el creador transformó a Kel Oniwon en una serpiente, destinándola a vivir por siempre en el lago, para que sufriera de remordimiento eterno por el crimen que había cometido, y desde ese día se lo conoció como Nha-Acti. Se traduce como demonio de agua o monstruo del lago, el cual demanda un peaje a los viajeros para un paso seguro a través de las aguas, que considera su casa, siendo dicha cuota un sacrificio vivo. Así, cada vez que los indígenas que vivían alrededor del lago se aventuraban en el agua, debían sacrificar un animal pequeño para apaciguar al monstruo, para así garantizar un viaje protegido.